21. El niño se ha despertado. Ha desayunado y se ha sentado encima de la mantita para jugar con las figuritas de madera. Está tranquilo y se lo agradezco. Yo no he probado bocado y sé que debería comer algo. A veces hay que hacer concesiones al cuerpo. Me pregunto qué valores defenderá el pequeño Joan cuando crezca, o en qué mundo se enamorará por primera vez. Si se porta bien, hoy dejaré que se quede a mi lado. Debemos permanecer uno junto al otro. Me queda tanto por contar. Junio nos alcanzó preparando Gelosia para el nuevo. Los ensayos fueron más arduos aún que los de Canzons, ya que Jaume nos corregía sin tregua, a veces con buenas maneras, otras con comentarios mordaces e hirientes. Se obsesionó con el cumplimiento de las directrices que nos daba. Creía que si no las seguíamos al pie de la letra, la obra iba a ser un fracaso. Un día, en la sala de ensayos, con el calor sofocando y los ánimos embrutecidos por su actitud, Jaume dijo: «Ana, mi bella Ana, encarnas una fina doncella de Barcelona, no a una prostituta desdichada. Si no sabes adoptar sus maneras, es mejor que vuelvas al libertinaje». Noté que Ana hacía un esfuerzo para contenerse, una cautela innecesaria a la vista de la falta de tacto de Jaume. «Por Dios, Jaume, di las cosas de otra manera», le reproché sin poder contenerme. «Estrenamos en 3 días, Francisca. No hay tiempo para andar con sensibilidades. Y nadie dijo que el arte fuera un camino de rosas». Jaume acostumbraba a aparecer acompañado por una botella de whisky. El alcohol se había convertido en su aliado artístico. Escribiendo Gelosia, descubrió que le aclaraba las ideas y que alentaba su creatividad. Yo respeté la mentira. Si él veía en ello un beneficio para el trabajo, ¿quién era yo para decir algo? Por otro lado, la compañía crecía y se cohesionaba. Dejando de lado a Jaume, los problemas de cualquiera de sus miembros se convertían en los problemas de todos. También las victorias se repartían a partes iguales. En Guilhem encontré un gran amigo y un confidente. Aconsejaba con aplomo, criticaba con tacto y siempre acudía en caso de necesidad. Además, tenía un sexto sentido para detectar los pesares ajenos, por imperceptibles que fueran. Aunque yo disimulaba, detectó que el noviazgo de María me causaba sentimientos contrapuestos. Mercé me parecía una bella persona, pero una parte de mí seguía prefiriendo un hombre para mi hermana. Él me ayudó a entender su amor y su valentía. El destino las había unido. ¿Cuántas posibilidades había habido de que acabaran trabajando en la misma casa, durmiendo en la misma habitación y enamorándose? Bajo semejante concatenación de casualidades, solo Dios las podría haber unido. Gelosia repitió el patrón de Canzons de la Tierra, un éxito lento, progresivo, más centrado en las opiniones de los espectadores que en la grandilocuencia de la prensa. Y cabe decir que tenía tintes más oscuros que Canzons. Una joven burguesa de carácter difícil y un joven obrero sindicalista se enamoran. Las diferencias sociales y las personas que les rodean despiertan en ellos unos celos y un deseo de posesión que acaba enfrentándolos, hasta que el aciago azar causa la muerte de la chica y el abatimiento vital del chico. Que Jaume matara siempre a sus heroínas empezaba a preocuparme. Con el verano llegó el inicio de la Gran Guerra. Antes de eso, antes de que el Imperio Austrohúngaro y Alemania declararan la guerra a Serbia y que las alianzas europeas llevaran a las principales potencias del mundo a solucionar sus diferencias con muertos y sufrimiento, volvimos a ver a Tomás. Aquel día, 2 hechos protagonizaban las conversaciones por los cafés. Uno menor. El día anterior, un toro había herido de gravedad al Gallo, uno de los grandes toreros de la época, en la plaza de toreros de Algeciras. Uno mayor. En Sarajevo habían matado al archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, junto a su mujer. Fue un serbio quien lo hizo, un tipo que pertenecía a una organización llamada Mano Negra. Europa olía a guerra y los ciudadanos comentaban lo que iba a suceder. ¿Cómo se posicionaría España? Me avergüenza reconocer que el barcelonés de a pie se mostraba más interesado por la salud del Gallo que por la amenaza que se cernía sobre Europa. Nosotros pasamos la mañana en casa, tranquilos,
yo memorizando las escenas finales de El de Siddharth y Jaume afrontando su frustración por la sequía de ideas que padecía. Llamaron a la puerta y él ni se inmutó, así que me levanté y abrí. Tras unos segundos de desconcierto, no pude evitar lanzarme a los brazos de Tomás. Hacía meses que no sabíamos de él. Jaume lo había visitado varias veces en el sanatorio, pero la preparación de Gelosia y la previa al estreno lo habían tenido muy ocupado y habían dificultado sus encuentros. Yo no me atreví a acompañarlo. Doña Teresa nos pidió que no lo desestabilizáramos, así que cuando se percató de que estaba en la puerta de nuestro hogar, Jaume se levantó y lo abrazó con un cariño que me derritió. Nos sentamos en las butacas y servimos té y algunas galletas entre halagos por lo guapo que estaba y lo alegre que se veía. No eran halagos compasivos. Se notaba que había ejercitado el cuerpo, incluso parecía más corpulento. Afeitado, aseado y con el pelo muy corto, nos mostraba la plenitud de su belleza. Se sentó y se interesó por las vueltas que habían dado nuestras vidas. Me ausento un tiempo y de repente tienen una compañía en el paralelo, ¿es cierto? Sí, ¿quién lo iba a decir, verdad? Le dije algo ruborizada. La unión hace la fuerza. ¡Claro! Mis obras reciben buenas críticas. Ya sabes lo que dicen. La palabra es lo que acaba destacando sobre los escenarios, dijo Jaume. ¿Y cómo va lo que se traen ustedes entre manos?, dijo Tomás con una sonrisa algo pícara, señalándonos a los dos divertido. La pregunta nos cogió desprevenidos. Realmente no sabíamos cómo se encontraba nuestra situación, si había lidiado con las sombras o si seguía tan frágil como antaño. Yo opté por responder con sinceridad y pocos detalles, y Jaume optó por el silencio, mientras consumía el tabaco de su pipa. Tomás reaccionó con entusiasmo a las distintas anécdotas que le contamos sobre nuestro amor, pero no quise alargarlo mucho. Cuando consideré el tema zanjado, cambié de tercio. Querido Tomás, no hablemos más de nosotros. Sé que es una pregunta delicada, pero ¿tú cómo estás? Mira, he comprendido que nadie sabe cómo está realmente. Solo sé que me siento con ganas de comerme al mundo. Quiero olvidar lo que sucedió y quiero seguir adelante. Supongo que hay momentos en la vida en los que uno se abandona al dolor y no encuentra la salida en ningún lado. Te comprendo más de lo que crees, le dije. Jaume me cogió la mano. Tomás observó el gesto sin darle importancia. Quiero trabajar de arquitecto. Me he pasado estos meses leyendo, coleccionando fotografías de edificios americanos y europeos. No quiero entrar en los negocios de mi padre, ya está Joseph ahí, pero estoy harto de comportarme como un necio y de rechazar lo poco que mi familia me ofrece. Así que voy a aprovechar su influencia. Haces bien. Con todo esto del archiduque, no sé muy bien qué es lo que va a pasar en Europa, pero no me hace ninguna gracia. Necesitamos a hombres como tú, que quieren construir, le dije. La verdad es que huele a guerra, y luego dicen que yo soy el loco. Tomás parecía estar en sus cabales y con ganas de vivir. Al cabo de un rato nos dijo que tenía que marcharse, que su madre lo estaba esperando. Mientras le llevaba el sombrero no pude evitar decirle: Tomás, me alegra tanto verte también, de verdad. A mí también me da gusto verte, Francisca. Nos despedimos con deseos de próximos encuentros. Nos prometió que iría a vernos al teatro el jueves siguiente. Quise advertirle de que Ana actuaba, pero él no me dejó pronunciar su nombre. Sabía que la vería y se sentía preparado. Debíamos confiar en él, y así lo hice. Cuando se cerró la puerta, Jaume no me dio ni un segundo de tregua. Francisca, ¿qué somos? ¿Somos novios?, me preguntó. ¿Qué quieres decir? Ya me has oído. Nunca hablamos de nosotros, nunca nos presentamos como novios, ni tampoco como prometidos. ¿Qué somos? Todo el mundo lo da por supuesto, pero es posible que no lo seamos, al menos por tu parte. Claro que somos novios, mi amor, somos novios. ¿Alguna vez lo has dudado?, le dije. ¿Te casarás conmigo, Francisca? No ahora, no te lo estoy pidiendo en este momento. Digo, más adelante. ¿Y tu familia y tu padre? No los metas en esto. Te lo estoy preguntando a ti, Francisca. ¿Crees que en el futuro podrías convertirte en mi esposa? Vivíamos amancebados y siempre concebí esa opción como algo escogido por ambos. Yo respondí lo primero que me pasó por la cabeza,
pero sin consultar a mi corazón. Claro, mi amor. A veces me pregunto si estaba enamorada de él, o si permanecía a su lado porque las circunstancias me habían empujado hacia sus brazos. Creo firmemente que lo amaba, y que beneficios como la compañía y los escenarios eran tan solo ventajas añadidas a nuestro romance. Debo afirmar que permanecer a su lado había sido muy sencillo desde que estrenamos Cançons de la Terra. Sin embargo, nuestra convivencia, o por decirlo de otra manera, la forma que habíamos escogido para vivir juntos no era bien recibida. Jaume era criticado en sus círculos burgueses, y yo, aunque no los frecuentaba, era vista como la querida del momento que iba a pasar a la historia sin pena ni gloria. Tanto sus padres como su entorno insistían en que abandonara el teatro y volviera al seno familiar, con el objeto de ocuparse de los negocios que le pertenecían por derecho. Esa opción también significaba alejarse y olvidarse de la arpía que lo retenía en el Distrito 5, es decir, de mí. Pero Jaume hacía oídos sordos a dichas peticiones y parecía tan convencido de nuestro amor y de su forma como yo. Además, en el paralelo se comentaba nuestro noviazgo con recelo, y sé que muchos compañeros de profesión criticaban que yo cohabitara con un hombre sin pasar por el altar. No todo eran opiniones negativas. Aunque no era la norma, mi circunstancia tampoco era un hecho tan inusual entre las actrices de la avenida. Asimismo, muchos anarquistas defendían las uniones libres entre un hombre y una mujer. No solo rechazaban el Estado, las jerarquías o la doctrina religiosa, también instituciones como el matrimonio. Y entre la bohemia se respiraba un aire libertino bastante parecido. Sin embargo, aquellas ideas tan modernas eran solo compartidas por una pequeñísima parte de la población. Para las mujeres y los hombres de a pie como Juana o Ramón, yo vivía en pecado y era mi deber ponerle remedio. Estaba mancillando mi honor, esa riqueza que se cotizaba entre la burguesía, pero también entre las personas de origen humilde. Por ejemplo, el día que me fui de casa de los Puig, Juana me hizo prometerle que aunque viviera bajo el mismo techo que Joan, no fornicaría con él hasta que nos casáramos. Se lo prometí, y ella, sabiendo que mentía, se quedó más tranquila. Sí, nuestra elección acarreaba más dificultades de lo que me gusta admitir. Yo me hacía la sorda ante las críticas, y confiaba en que Jaume actuara con la misma contundencia. Así que cuando me reveló sus intenciones de casarse me abrumé. Llevábamos meses sorteando las habladurías con maestría, y no sabía a qué se debía aquel cambio, aquella propuesta descrita tan prosaicamente, más fruto del miedo que del amor. Siempre me he preguntado el porqué de mi resistencia al matrimonio, sobre todo por el pavor que me producía por aquel entonces. No era un rechazo abierto y divulgado, era más una punzada en el estómago, una certeza que escondía miedos y quizá ideales feministas. Creo que con el tiempo he encontrado la respuesta. Yo no me creía merecedora de convertirme en la esposa de Jaume, ni de él, ni de nadie. El verano nos sumió en una vorágine de trabajo, y también el otoño. Recuerdo que ensayamos nuevos títulos. Me comporté como una ávida intérprete en los dramas que estrenamos, y canté en alguno que otro music hall. Me dediqué a actuar y actuar, como una esponja que intenta contener las aguas de un derrame. María Green se había convertido en un nombre conocido en la avenida, pero no despuntaba como otras. No me dejaba ver en fiestas, no armaba escándalos, no era conocida por tener amantes distinguidos, ni por ser caprichosa. Me dedicaba a trabajar, a dejar el alma en cada escena y acompañar a Jaume en sus delirios. ¿Y él? Yo qué sé. Se convirtió en un escritor que no escribía, en un amante que no amaba. Se obsesionaba por detalles insignificantes, que si un hombre me observaba a 10 mesas de distancia y yo no le paraba los pies, que si no aparecía mencionando en esa o en aquella crítica sobre Gelosia, que si los actores no explotábamos el potencial de los personajes que había escrito para nosotros. Siempre tenía alguna pega en la boca, una furia en la mirada y una botella en la mano. A veces lo hallaba durmiendo la mona en el suelo de la sala o en las escaleras del edificio. De cara a la galería, yo actuaba como si viviéramos una luna de miel. Jaume está bien, solo ha bebido un poco más de la cuenta.
Solo está molesto porque no reconocen su talento. La melancolía forma parte del proceso de escritura. Es un artista. Todo está bien, estamos bien, yo lo quiero. Él me había ayudado tanto. Me había dado casa, comida y abrazos cuando más los necesitaba. Me abrió de par en par las puertas del paralelo. Me dio la fuerza y la tenacidad necesarias para conquistar escenarios y carteles, para ganar dinero lejos de las fábricas y de la servidumbre. No obstante, Jaume había cruzado la frontera que separa la razón de la parte más oscura de la melancolía. Yo conocía bien aquellas tierras porque había visitado sus dominios en el pasado. Por eso quería ayudarlo, devolverle lo que me había dado. Intenté por consuelo y virtud, el motivo para que su sonrisa volviera. Pero él parecía empeñado en sellar el pasaporte que nos destierra de la cordura y de la alegría. Sinceramente yo no acababa de entenderlo. Al fin ejercía como dramaturgo. Algunas compañías habían pedido representar Cançons de la Terra porque el libreto les encantaba. Yo correspondía a su amor y el dinero nos acompañaba. Podía plantarse en el despacho de su padre y demostrarle que había logrado cuanto se había propuesto. Y a pesar de todo, Jaume recurría a la bebida, a una vida depresiva que lo alejaba del disfrute. Después de meses dándome de bruces contra un muro, empecé a asfixiarme. No deseaba hundirme con él, pero a la vez me sentía incapaz de abandonarlo. Le debía tanto que me parecía una herejía dejarlo. Además, podía romperse la compañía y lo último que deseaba era tirar por la borda el intenso trabajo de todos. Me decía, pasará, se enderezará y volverá a ser el Jaume del que me enamoré. Y así se sucedieron los días, toreando el carácter de Jaume y dedicando un sinfín de horas a la Balcells. Sin darme cuenta, seguí la estela de mi amor y me encerré en mí misma y en el teatro. Las noticias de las primeras batallas de la escena europea me pillaron ocupada en distintos quehaceres. La Gran Guerra se libraba en el continente, pero también en mi interior. Encontré a un joven humanista, Daniel, que venía por las mañanas a enseñarme francés y cálculo. Pensé que aprender otro idioma podía ser clave para el futuro. Conseguí que otras compañías encargaran algunos vestidos a María y a Mercé. La guerra empezaba a afectar al comercio con París, y mi hermana copiaba modelos franceses y vestía damas que no podían costeárselos debido a la subida de los precios. Superé función tras función, gracias al consuelo que acompaña a los que escogen las sendas más abruptas y alcanzan lo que salieron a buscar. El futuro de la Balcells se vislumbraba dulce y próspero, pero los comunicados de guerra tapaban los carteles que anunciaban los espectáculos de la avenida. El conflicto impregnaba los nuevos cuplés que ridiculizaban a los defensores de los alemanes y ensalzaban al entente. Parecían historias de un mundo muy lejano que no nos atañían. No obstante, casi desde sus inicios, la Gran Guerra trajo consigo novedades. Llegó un sinfín de prostitutas forasteras que ofrecían sus servicios en varios idiomas, dada la demanda de una Barcelona que empezaba a cobijar a magnates y exiliados y que ganaba dinero con las miserias de los europeos. Empresarios, nobles o altos cargos de otros países buscaron refugio en la ciudad condal o pasaron en ella varias jornadas de descanso antes de ir al frente. Poco a poco, algunas actrices extranjeras aparecieron sobre los escenarios de los cafés con camareras e incluso de los grandes teatros, para satisfacer los gustos de los recién llegados. Se ganaba más dinero sobre los entarimados, las casas de juego consiguieron nuevos adeptos y los pinchos más locales que proteger. Los coches de punto transportaban pasajeros absolutamente perdidos por las calles laberínticas de la zona vieja de la ciudad. Y es que además, la neutralidad de España convirtió Barcelona en un lugar de paso también para desterrados, proscritos y desamparados. Se avecinaban cambios, los diarios eran portadores de malos augurios y las conversaciones en los bares obreros se calentaban a ritmo de defensa de la revolución, de la lucha por los derechos laborales y por el aumento de los salarios. Cambios, cambios y más cambios.
Elena Jordi comprometió su temporada con el Español. Allí triunfó con una variedad de vodevils, la mayoría en catalán, tan divertidos que hacían saltar las lágrimas a los espectadores y les sacaban los colores. Con un panorama tan turbio, María me visitó una tarde de otoño. Como era habitual, mi hermana fue clara desde un principio. Francisca, necesito tu ayuda. Se trata de Joan. Pero tú no dijiste que sí sé que solo es su primo, me interrumpió. Pero para Mercé es como un hermano, casi como un padre, a pesar de que se llevan pocos años. La necesita, Francisca. Que no le dirija la palabra la mortifica. Ya la conoces, es más buena que el pan y nunca pide nada. Mira, María, yo lo siento mucho, pero no creo que pueda ayudarte, la verdad. Por favor, ve a hablar con él. Sí te dije que no lo hicieras, ya lo sé, y a lo mejor empeora las cosas. Y aunque no lo creas, soy consciente de lo difícil que va a ser para ti enfrentarte a él. Pero aún así, creo que conseguirás que las cosas se suavicen entre ellos. Quizá eres el último recurso, hermana. No te lo pediría si no fuera muy importante para Mercé y para mí. No podía negarme. María me había pedido pocos favores, la mayoría relacionados con mi bienestar. Al menos debía intentarlo. Cuando se fue, reflexioné sobre cómo afrontar el tema. Especulé sobre la reacción de Joan, sobre si yo sería capaz de cambiar su parecer. Pero eso no eran más que cortinas de humo para esconder la principal de mis preocupaciones: nuestro reencuentro. Al día siguiente me vestí discretamente. Atravesé las 4 calles que me separaban del paralelo y tomé el tranvía. Recuerdo que me senté en un asiento de la ventanilla y contemplé los teatros que desaparecían a mis espaldas, dejando atrás a María Gris. Mientras viajaba hacia la Francisca de antaño, hombres y mujeres se desplazaban por la calle, iban y venían con sus propias preocupaciones a cuestas, ajenos a la batalla que acontecía en mi interior. Los carruajes transportaban comida o personas sobre un empedrado delimitado por árboles de dudosa salud. Los nervios se aceleraban a medida que me acercaba al Sanz. Me apeé del tranvía y un inoportuno tembeleque dificultó mi camino hacia la buhardilla. Los turnos fabriles de la mañana acababan de terminar y el bullicio del barrio era un fiel reflejo del que se almacenaba en mi interior. La culpa sumergida durante tanto tiempo pugnaba por emerger a la superficie. El amor, el odio, el miedo. Miré los portales metálicos, las paredes de los edificios bajos, observé el cielo teñido por el humo de las factorías y al fin llegué a su portal. Subí las escaleras hasta la buhardilla y me planté en la puerta. Me sentía como el pienso que se aplasta para ser almacenado, como esas motas de polvo imposibles de eliminar de las chimeneas, como esa palabra en un libreto con la que siempre te trabas. Llamé y esperé una eternidad hasta que Joan abrió. Me miró sorprendido, desprovisto de toda capacidad de disimular. Lo vi bellísimo. El chico que amé se había convertido en un hombre corpulento y más fornido. El pelo azabache y los ojos verdes seguían ahí, en armonía con su sonrisa traviesa, que apareció pocos segundos después del asombro inicial. «Hola», alcancé a decirle. Sin yo esperarlo, Joan me dio uno de los abrazos más dulces que he recibido jamás. Mi cuerpo, tenso como las riendas de un carro desbocado, se relajó al entrar en contacto con el suyo. Los encuentros que había imaginado en mi cabeza empezaban y terminaban con gritos y con la certeza de que me odiaba. «Pasa, pasa por favor», me dijo. Yo obedecí con cierto apuro. Una vez dentro eché un vistazo a la buhardilla y comprobé que permanecía casi intacta. Me pidió que me sentara a la mesa, situada más cerca de la ventana que cuando me fui. Mantuvimos un incómodo silencio. Quizá nos horrorizaban las palabras. Yo sentía mis piernas trémulas. Tenía las manos sobre la mesa y la mirada perdida. Sentado delante de mí, él me observaba con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente echada hacia atrás, una pierna sobre la otra formando un triángulo y la mano derecha moviéndose nerviosamente. Decidí aventurarme. «Te preguntarás por qué estoy aquí». «Te fui a ver», me contestó. «¿Cómo?» «Te fui a ver. Vi Cançons de la Terra. Ya llevabas algunas semanas en el cartel. Y me encantó.
Salí emocionado. Eres muy buena, Francisca. También vi Gelosia y otras obras. Gracias, le dije. No sabía cómo reaccionar. ¿Por qué nunca viniste a saludarme? Él suspiró y me observó resignado. Le entendí y no quise hacer hincapié en el asunto. Así que te llamas María Green, ¿eh? Prosiguió Joan. Los magos despistan para que no se vea el truco, le dije. Antes de que me digas lo que has venido a pedirme, cuéntame, ¿cómo estás? Mi vientre se estremeció. No quería dañarlo. No deseaba mostrarle que era más feliz que él, probablemente porque no era verdad. Hablando con cautela, le di una versión maquillada de mi vida. Obvié que me prostituí, que Jaume me salvó y que vivía con él. Quizá lo sabía por otras fuentes, quizá lo leí entre líneas, quizá no quería ni siquiera imaginárselo. Cuando terminé le pregunté, ¿y tú, cómo estás? Yo podría decirte que bien, sigo trabajando en la fábrica. Claro, ahora ya sabes lo que es eso. Escribo de vez en cuando en la Soli y estoy muy contento porque por fin han legalizado la CNT. El comité local pudo empezar a actuar libremente el verano pasado. Supongo que no me puedo quejar. O sí, hasta que llegue la revolución. Sonreí. Se le veía más sereno, más reflexivo, menos visceral. Me daba la sensación de que me había escuchado con demasiada atención. A continuación balbuceé. Lo siento, no sé cómo continuar, Joan. Discúlpame. Siento mucho lo que pasó y no tengo palabras. La verdad no tengo respuestas. Mi único error fue hacerlo todo mal. Podrías haberme venido a ver antes. Y tú también podías haberlo hecho. Joan movió la cabeza afirmativamente mientras sus ojos transmitían la contención de que no quiere mostrar su vulnerabilidad. Cambió la postura de sus piernas. Su mente salió por la ventana y volvió a la habitación cuando hablé de nuevo. Supongo, Joan, que no he venido antes porque siento tanta culpa que soy incapaz de mirarte a los ojos. Me sentía paralizada ante la idea de hablar contigo. No quería dañarte ni decepcionarte otra vez. Y tampoco quería sufrir yo, porque dejarte es de las peores cosas que he hecho en mi vida. No éramos felices y tú lo sabes, y lo sabías. Evito los recuerdos de aquella época porque si no lo hago, me duele tanto que siento que me saldrán las tripas por la boca. No reconozco a aquella niña que no supo dejarte a tiempo, ni decirte lo que pensaba, ni amarte sin más. Culpa, Joan, culpa. Es lo que siento cuando te miro a los ojos. Ahora mismo te abrazaría, pero soy incapaz porque solo pensar que puedo volver a... Déjalo ya, Francisca. No me des más explicaciones. Ha pasado mucho tiempo. Yo también siento lo que te dije. Fui cruel y mi reacción fue desproporcionada. Te pido perdón. La verdad, te quería y mucho. Hizo una pausa y con dulzura me dijo, ahora dime, ¿para qué has venido? Después de esta charla no supe hablarle de mi hermana con la pericia requerida. Sentía tantas ganas de huir como de lanzarme en sus brazos. Le conté lo que pasaba, cómo se sentía Merced y cuánto le dolía que hubiera dejado de hablarle. Él no mostraba ninguna emoción, tan solo me escuchaba con los 5 sentidos. No tienes que aceptarlo, Joan, no tienes ni siquiera que ver a María. Pero queda con tu prima, pasa tiempo con ella. No le des la espalda a tu sangre. Créeme, a mí aún me cuesta entenderlo, pero no soy nadie para decir qué está bien y qué está mal. Eres tan convincente como siempre, Francisca. Lo voy a pensar, te lo prometo. Ya sé que hace frío, pero ¿quieres que subamos un momento a la azotea? Me apetece tomar un poco de aire fresco. Asentí y mientras salíamos de la guardilla me preguntó, ¿qué es lo que estás ensayando ahora? Nos sentamos en el suelo, con los abrigos puestos y las estrellas sobre nuestras cabezas. Le conté cómo era la vida del teatro y él se mostró interesado y divertido, con detalles que para mí eran insignificantes. Me preguntó por los escenarios, por las técnicas, por la academia. Luego lo interrogué sobre la CNT, los amigos, su día a día. Hablábamos con la complicidad de quienes comparten la rutina diaria. En un momento dado él me abrazó y juntos nos escapamos de la realidad mientras observábamos el firmamento. En algún momento nos dimos un beso furtivo en la mejilla. Hubo alguna caricia náufraga o una mirada peligrosa.
Habría sido muy sencillo dejarme llevar por la pasión y besarlo, incluso acostarme con él, pero me contuve por dos motivos. Primero, porque había aprendido la lección. Estaba con Jaume, y antes de traicionarlo debía solucionar mis problemas con él. Durante aquel encuentro con Joan, me había tenido que excusar por el daño ocasionado cuando le engañé con Jaume, y no deseaba ponerme de nuevo en aquella tesitura. Le debía un respeto a Jaume y a nuestro amor. Y segundo, porque era lo único que podía ofrecerle a Joan en aquel momento y él se merecía mucho más. Llegó el momento de despedirnos. Me levanté, él me siguió y delante de la puerta de la guardilla, angustiada ante la idea de no volver a verlo, conseguí decirle: «Cuídate mucho, Joan». Él me abrazó, me deseó suerte y me auguró que el éxito estaba por venir. Mientras bajaba las escaleras pensé miles de cosas que deseaba haberle dicho. Sin embargo, y como siempre me había pasado con Joan, yo llegaba tarde. En casa encontré a Jaume durmiendo la mona. Apestaba a tabaco y alcohol. Ni siquiera me preocupaba que fuera con otras mujeres. Estaba segura de que no lo hacía. Lo estuve observando durante un buen rato. La noche vieja nos invitaron a una fiesta en el Hotel España, en la casa de Sant Pau, pegada al Liceu. La organizaban varios artistas y convocaron algunas personalidades del teatro de la ciudad. Fue uno de los primeros eventos cuya invitación llegaba a mi nombre y no al de Jaume. Me dijeron que acudirían reinas del escenario como Tórtola Valencia y que Raquel Meller no se lo iba a perder. Parecía imposible, pero aún no había coincidido nunca con ella. Se lo comenté a Jaume con la esperanza de que rehusara acompañarme, porque bebía más de lo razonable y no quería que me dejara en evidencia delante de la profesión. Pero para mi sorpresa me respondió que le hacía mucha ilusión ir. A la hora de escoger un vestido, no opté por la discreción. De una sola pieza, rojo, largo y de hombros descubiertos, tenía volantes en la parte baja, una especie de perlitas plateadas en el pecho y un escote discreto. Me cubría el torso con un chal negro que me había regalado mi hermana. Lo complementaban unos largos guantes también negros. Jaume se quedó sin palabras cuando me vio. La noche se anunciaba divertida. Él salió del piso de buen humor, sin haber probado una gota de alcohol, y comentando las expectativas de la fiesta. Por el camino me abrazó, elogió mi vestido y la noche fría, aunque bella, que el cielo nos regalaba. Así nos plantamos delante del Hotel España, uno de los más glamorosos de la ciudad. «Verás», me empezó contando Jaume cuando entramos. Hace unos años remodelaron el hotel siguiendo directrices modernistas. Lo hizo un arquitecto, Domènec i Montaner. No sé si su nombre te suena. Tomás es un gran seguidor suyo. Quédate con cada detalle por si no volvemos. Te lo digo de verdad. Jaume estaba en lo cierto. Cuando accedimos a la sala donde se daba la cena, fui testigo de un espacio amplio y elegante. Los techos altísimos y las columnas decoradas con motivos de la naturaleza, principalmente flores, de un gusto exquisito. Varias filas de mesas, adornadas con mantelería blanca, flores y vajilla de porcelana, estaban acompañadas de unas sillas de madera no tan cómodas como era de esperar. Y las lámparas, ¡qué bellas! Tenían dos niveles, uno superior con 3 adornos que parecían setas y apuntaban al techo, y otro inferior con varias pantallas en forma de flor que apuntaban a los laterales de la sala. Nos sentamos y conversamos con nuestros compañeros de mesa. Eran gente de la farándula con los que Jaume desplegó el recurrente y efectivo anecdotario que nuestros acompañantes acostumbraban a escuchar con atención. Se le veía insólitamente calmado, a pesar de que su copa se vaciaba a un ritmo preocupante. Cuando los invitados empezaron a levantarse y a moverse por la sala, Jaume tuvo problemas para tenerse en pie. El mundo del espectáculo vestía con tonos y formas diferentes de los de la alta sociedad barcelonesa. Si bien ellos seguían el patrón del traje de 3 piezas, camisas lisas o de rayas y sombrero, ellas ofrecían cierta disparidad de estilos. Algunas mujeres, seguramente esposas de empresarios, se habían ataviado con clásicos vestidos de noche. Otras, probablemente vedettes, vestían con faralaes o al estilo arábigo. Una actriz,
la famosa colombiana, se habían fundado un traje de hombre. Yo conocía a muchos de los asistentes, algunos personalmente y a otros como espectadora, pero también lo sabía que no me sonaban para nada. Un hombre alto, fornido, con barba espesa y blanca y pelo repeinado, se acercó a Jaume y lo saludó con la pipa en la mano. «¡Hombre! El pequeño Balcells se ha hecho mayor y ahora estrena obras, o eso dicen». «Sí, don Santiago, cómo sufrimos los escritores, ¿verdad? O mejor dicho, cómo nos hacen sufrir. Le presento a Francisca». «Encantada». Le estreché la mano. El señor Rusiñol era un viejo conocido de la familia Balcells. El vigor con el que me presionó la mano despertó en mí un gran respeto hacia él. «Así que usted es la protagonista de los delirios de Jaume, ¿cierto?» «No sé qué es un delirio mayor, si su obra o que deje que la protagonice, la verdad», le respondí. Santiago soltó una carcajada contundente pero breve. De fondo sonaba Margaritiña. El piano acompañaba y el violín interpretaba la melodía. Me alejé de la conversación porque me sentía fuera de lugar. Los invitados esperaban el cambio de año de pie, hablando en corrillos que se movían como olas en un ventoso y soleado día. Busqué caras conocidas, otros artistas a quienes saludar. Con el actor y cantante de opereta Joseph Vergés, solo me atreví a intercambiar un tímido hola. Su semblante serio y rígido me intimidaba. Qué tonta fui. Cuando lo conocí tiempo después, resultó ser un trozo de pan. Más simpatía me despertaba Éric Borrás, uno de los grandes actores de teatro elevado. Por eso, al verlo, decidí acercarme, y justo cuando me disponía a comentarle el gran trabajo que había realizado aquella temporada, alguien se interpuso entre nosotros y se lo llevó. Luego saludé a Blanca Suárez, la famosa cantante de zarzuela y opereta, conocida por el público como Blanquita, pero ni rastro de la Meller. Si estaba previsto que asistiera al evento, aún no había llegado. Me topé con una mujer hermosa, no muy alta, con el pelo corto y la cara redondita, sus labios carnosos y su mirada desafiante, a la vez que cercana, te atrapaban. La había visto brillar en vaudevilles y también en algunos dramas. Su nombre artístico era Elena Jordi, y las malas lenguas nos consideraban rivales. Era tan pronto para afirmaciones como esa. Elena me llevaba años de ventaja sobre los escenarios. Ella lo había dejado todo, el marido, verga, y se había plantado en la gran ciudad para regentear un estanco. El resto es historia. Fue ella quien rompió el hielo. «Buenas noches. Eres Francisca, ¿verdad?», me saludó risueña. «Sí, y usted Elena. Me hace mucha ilusión conocerla». «Y a mí también, querida. Pero no me llames Elena, llámame Monse. Ese es mi verdadero nombre». «Yo no te llamaré María. Y háblame con confianza, que entre actrices no hay formalidades que valgan». Me guiñó el ojo mientras me observaba jocosa. Elena había actuado con la Xirgu en el Tívoli, en el Principal con la compañía de Enrique Jiménez, y con un largo etcétera de artistas en diferentes teatros. La Jordi dotaba de las pasiones más humanas y viscerales a cada uno de los personajes que encarnaba. El descaro era su gancho, su artificio como artista. Incluso en la comedia más ligera tenía recursos suficientes para meterse al público en el bolsillo. Fue ella quien tomó la palabra después de nuestro encuentro. «¿Cómo conseguiste colarte entre los nombres del paralelo en tan poco tiempo?» «Pura suerte, seguramente, y con la ayuda de Jaume», le contesté. «No, nena, o vales o no vales. El público no entiende de padrinos, pero sí de talento. Así que no le regales tu mérito a nadie. Por cierto, ¿es verdad que viven juntos sin estar casados?» «Pues sí», le dije, insegura. No sabía qué dirección tomaría la conversación. «Eres muy valiente, y eso me gusta». Una chica nos interrumpió y saludó a Elena efusivamente. Me quedé a un lado, por si nuestra conversación proseguía, pero acto seguido se les unió un cincuentón, que también deseaba robar su atención. Me retiré del círculo y me dejé llevar por la marea de la fiesta. Me sentía como una extraña. Hacía meses que vivía a la sombra de las desdichas de Jaume, y esa posición me amilanaba en los encuentros sociales. Deambulé por la sala cual cachorrito indefenso, hasta que me encontré cara a cara con Raquel Meller. Sí, yo actué torpe y muy nerviosa.
Aquella mujer la rodeaba una atmósfera que te atraía irremediablemente. Su belleza era inusual, a la par que sensual y escandalosa, y sus ojos te observaban desde una posición retadora. Los pómulos se pronunciaban sobre una barbilla que no acababa de ser ni angulada ni redonda. La nariz oscilaba entre toques respingones y discretos, los ojos rasgados, las cejas imponentes y la boca pequeña pero cargada de intención. Dos personas podrían llegar a describirla con palabras contradictorias, y aún así no faltara la verdad. Ese era el acierto de su atractivo. En pleno invierno, Raquel no dejaba aparcado uno de los abanicos enormes que tanto la caracterizaban, ni le hacía ascos a la copa de vino que sostenía con la otra mano. Se tapaba el hombro descubierto con un mantón de lana de un verde esmeralda. Sin más dilación, me vio y me dijo: «Por fin coincidimos, cielo. Parece que te escondas». No sabes cómo te... No hagas eso. No me halagues, por favor. Solo somos dos mujeres tomando una copa de vino en una fiesta que es una payasada. Raquel vive sobre los escenarios. Ahora soy Francisca, igual que tú. Pues va a ser difícil porque para mí siempre ha sido un modelo a seguir. Raquel sonrió. Hablamos de teatro, las obras, los autores. Me dijo que me había visto en un par de ocasiones. Se quedó impresionada con Gelosia y hacía tiempo que quería conocerme. La Meller sentía curiosidad por descubrir quién se escondía detrás de aquella joven que había surgido como una seta en medio del desierto. Me sorprende verte así. ¿Cómo? Triste. Podríamos decir que tienes más de lo que muchas mujeres de esta ciudad pueden llegar a desear. De las taquillas del teatro donde actúas cuelga siempre el cartel de entradas agotadas. Si sigues así, en breve tendrás el mundo a tus pies. Es un hombre, ¿cierto? Siempre es un hombre. Yo asentí. La Meller desplegó el pericón y empezó a abanicarse con cierta indignación. Es complicado, le respondí. Siempre lo es. ¿Cómo puedo abandonar a alguien a quien le debo tanto? Ese es el problema, querida. La deuda. Nunca la pagarás si sigues con él, y lo sabes. Supongo que tienes razón. Mira, quizá me meto donde no me llaman, pero tengo la sensación de que ya has pasado el duelo por la pérdida de ese amor. Si estoy en lo cierto, Francisca, ahora mismo estás velando a un muerto. Nos interrumpieron. Ella se disculpó y me pidió que no me fuera sin despedirme, pero no volvimos a coincidir en toda la noche. Al cabo de un par de horas, la conversación con la Meller aún daba vueltas en mi cabeza. Busqué a Jaume, que se había dormido en una silla. Me costó que se levantara. Le pedí que nos fuéramos porque me abochornaba. Cuando entramos en casa, le ayudé a sentarse en una de las butacas y se quedó profundamente dormido. Aliviada de la carga, suspiré y mantuve la mirada fija en el suelo. Padecía un agotamiento que me atravesaba los músculos y los huesos, y quizá llegaba hasta lo más profundo de mi valía. La Balcells se rompería, y los obstáculos que habíamos preparado sufrirían las consecuencias. Eso estaba claro. Podía centrarme en el cuplé para ir tirando y luego ya se vería, o podía pedir asilo en otra compañía. El miedo me aseguraba que una mujer sola no iba a conseguir más que tormentos. Puedes ser impulsiva o exhaustamente reflexiva cuando decides abandonar a un amor. Ninguna de las dos opciones te dejará en buen lugar, eso está claro. Me senté en mi butaca de lectura, la que Jaume me regaló, que se encontraba delante de la suya. Lo observé con atención. Su espalda reposaba sobre el respaldo y la barbilla sobre el pecho. Tenía la boca abierta. La saliva le resbalaba por la barbilla y el traje estaba arrugado y sudado. Yo lo quería, no podía salvarlo. Éramos dos espejos que al encararse ya no reflejaban nada. Cuando me sentí en paz con la decisión, me levanté, le ayudé a acostarse en la cama y preparé un par de maletas. 2. Ya cargaba con 2 maletas. Estoy obviando que lo hice llorando, pero ¿qué más da? Aparecían las primeras luces del día cuando me abrigué. Abrí la puerta de la calle, cogí las maletas y eché el último vistazo al piso, para acto seguido cerrar la puerta detrás de mí. Las calles de la Barcelona antigua, estrechas, maltrechas, resguardaban mi valentía. Entré en un hostal de buena reputación. En la recepción, un mostrador, una estantería llena de cacharros,
y una hilera de llaves colgadas de los respectivos ganchos decoraban la rutina del hombre que me recibió. Dejé las maletas en el suelo. Buenos días. Quisiera una habitación para instalarme en ella por una temporada. ¿Tiene alguna libre?, pregunté. Lo que sea por los cuplés, me respondió el recepcionista de nombre Luis. Resultó ser un gran admirador de María Green. Hablé por ella y le agradecí los cumplidos. Sin embargo, la mujer que tenía delante era pura aflicción. Luis seguía alabándome y me aseguró que me daría la mejor habitación del hostal. Agradecida me resistí a que me subiera las maletas, pero su trato respetuoso y su devoción me obligaron a ceder. Me acompañó hasta la que sería mi habitación. Dejó las maletas en la entrada y rechazó la propina. Cuando cerró la puerta, su presencia fue sustituida por las lágrimas. Algunas estaban dedicadas a la historia desdichada que justo acababa de terminar. Pero en el fondo, ahora sé, y sabía entonces, que lloraba por alguien que había salido de mi vida ya hacía mucho tiempo atrás.